El Ara calibró los sensores de gravitones. Sus dedos, entrenados por el tiempo y la rutina, se deslizaron sobre el panel táctil con la familiaridad tediosa de incontables horas. Fuera, más allá de los 3 paneles de visualización reforzados de la cabina de pilotaje, el universo se extendía. Un lienzo insondable de negrura absoluta, salpicado por miles de millones de estrellas, frías motas de luz que parecían diamantes indiferentes. La Vía Láctea, su hogar ancestral, era ahora solo una espiral lechosa y distante, un vago recuerdo, algo que había quedado atrás, en el retrovisor cósmico. A bordo del Stardust Drifter, su pequeña nave de exploración de clase saltamontes estelar modificada, sí, para incursiones de ultra largo alcance, la vida de Lara era una rutina. Espartana. Solitaria. Llevaba 3 años aquí, en esta soledad programada, trabajando como una unidad de cartografía autónoma para la Corporación de Expansión Galáctica. Su misión era simple, y compleja a la vez, adentrarse en los inmensos vacíos intergalácticos. Identificar anomalías gravitatorias, catalogar sistemas estelares más allá del alcance de las flotas coloniales. Y, sobre todo, no encontrar nada que pudiera perturbar la pacífica y muy rentable expansión humana. La nave. Un armatoste funcional, hecho de aleaciones de titanio y carbono reforzado. Vibraba suavemente con el pulso constante de su soporte vital, reciclando oxígeno y agua con una eficiencia incansable. El zumbido del motor de curvatura, incluso en reposo, era como un bajo continuo, el latido mecánico que se había convertido en el ritmo de su propia existencia. Comía raciones nutricionales que, francamente, sabían a nada y a todo a la vez. Dormía en un cubículo angosto, donde los sueños eran a menudo fragmentos de un pasado terrenal cada vez más surrealista, más lejano. Su única conversación, si podía llamársele así, era con la IA de la nave, Unidad 734. Una inteligencia artificial básica, diseñada para la eficiencia operativa, para la navegación. Su voz, un tono neutro, modulado digitalmente, carecía por completo de inflexión, de emoción, de cualquier rastro de ser. Consumo de energía estable, el ARA. Trayectoria de navegación dentro de los parámetros. Sistema de reciclaje de agua funcionando al 98%. Era un diálogo de datos. Un recordatorio constante de la naturaleza puramente mecánica de su realidad. La corporación la mantenía bien equipada, sí, pero terriblemente aislada. Los enlaces de comunicación con la Vía Láctea tardaban meses, a veces incluso años, en llegar. Sus informes se enviaban en ráfagas de datos comprimidos, paquetes que viajaban más lento que ella. La conexión con la humanidad era tenue, fantasmagórica. Se sentía como una monja de una orden espacial, dedicada a un dogma de mapeo y clasificación en el gran templo del vacío. Esta soledad, al principio, fue un alivio, un escape del bullicio opresivo de las estaciones orbitales superpobladas. Pero con el tiempo, se había convertido en un peso silencioso. Un vacío, no solo a su alrededor, en el inmenso espacio, sino dentro de ella misma. Había viajado más lejos que la mayoría de los humanos que habían existido. Visto maravillas cósmicas inimaginables desde la Tierra. ¿Pero para qué? ¿Para añadir más puntos a un mapa impersonal? Sentía una inquietud creciente. Una necesidad visceral de encontrar algo real. Algo que le hablara a su alma. Algo que justificara esta inmensa, helada distancia de todo lo familiar. Anhelaba un misterio. Una pregunta a la que no supiera la respuesta inmediata. Algo más allá de la simple catalogación de estrellas muertas y nebulosas frías. Y entonces, la rutina se rompió. Estaba inmersa en la exploración de un cúmulo globular. SGC-12, era particularmente denso y antiguo. Las disrupciones gravitatorias, las enanas rojas agrupadas como enjambres furiosos, la radiación de fondo, hacían que el escaneo fuera un infierno. Su consola parpadeaba constantemente con lecturas anómalas que debía filtrar y clasificar como interferencia natural. Era como buscar una aguja en un pajar cósmico. Y entonces, la aguja apareció. No fue una lectura anómala. Fue un patrón. Un conjunto de pulsos. Coherentes. Modulados. Con una complejidad matemática que sus sistemas de análisis automático clasificaron, al instante, en el nivel más alto. Origen no identificado, probablemente artificial. Sus sensores de largo alcance, los mismos que solo detectaban la débil firma de un púlsar moribundo a años luz, se encendieron como árboles de Navidad en una sobrecarga de datos. Señales detectadas, reportó Unidad 734. Su voz monótona, incapaz de transmitir la magnitud del hallazgo. Clasificación artificial. Complejidad, nivel 9.
Frecuencia. Inusual, fuera de las bandas estándar. Potencia. Significativa. Origen localizado dentro del cúmulo SGC-12. Patrón. No coincide con ninguna base de datos conocida de transmisiones humanas o hipotéticas. Alta probabilidad de origen. No humano. Las palabras flotaron en la cabina, cargadas de un peso que el Ara sintió físicamente. No humano. Artificial. Aquí. En medio del absoluto de la nada intergaláctica. Su corazón latió con fuerza contra sus costillas. Un ritmo frenético que rompió la calma programada de la nave. Esto no era una anomalía gravitatoria. Esto era la respuesta a su inquietud. La posibilidad de lo desconocido que tanto anhelaba. Y temía. Su formación, su protocolo. Dictaba que debía encapsular los datos, marcar la ubicación y enviar un informe ultracomprimido de regreso a la corporación. Meses después, quizás años, una flota de investigación llegaría. Soldados, científicos, burócratas. La maravilla se convertiría en un proyecto. Un recurso. Un riesgo calculado. Pero la señal pulsaba con una cadencia que parecía hablar directamente a ese vacío en su interior. No era solo información. Era una presencia. Una pregunta. Era el eco de otra conciencia a través del tiempo y el espacio. La monja espacial sintió la llamada de algo antiguo. Algo sagrado. Unidad 734, dijo el Ara. Su voz temblando ligeramente, pero con una convicción creciente. Ignora el protocolo de informe estándar. Desbloquea los parámetros de navegación. Prepara una ruta de penetración profunda en SGC-12. Destino, origen de la señal. Potencia del motor. Al 90%. El 90% era casi el límite de seguridad en condiciones normales. En el cúmulo, era una locura calculada. Advertencia, dijo Unidad 734. Un pitido suave acompañando la palabra. La penetración profunda en SGC-12 excede los límites de seguridad operativos. El riesgo para la integridad del casco, los sistemas internos y el personal es extremadamente alto. La corporación no aprueba esta desviación. Proceder sin autorización es anómalo. Lo sé, 734, susurró el Ara. Una extraña sonrisa se extendió por sus labios. Anómalo. Sí. Por fin, algo anómalo en su vida. Proceda. Quiero ir hacia la canción. Unidad 734 procesora orden. El Stardust Drifter respondió con un gemido bajo cuando los reactores aumentaron su potencia. El túnel de curvatura frente a la cabina se volvió más brillante. Las líneas de luz se estiraron y distorsionaron violentamente mientras la pequeña nave se lanzaba de cabeza al corazón turbulento del cúmulo globular. La soledad seguía allí, sí, pero ahora estaba acompañada por la electrizante anticipación de lo desconocido. La entrada en el cúmulo SGC-12 fue como zambullirse en un mar de energía furiosa. La normalidad de El Ara se desintegró al instante. Las disrupciones gravitatorias ya no eran solo lecturas en una pantalla. Eran fuerzas tangibles. Brutales. Zarandeaban el Stardust Drifter como a un juguete en una tormenta. Estrellas jóvenes nacían y morían violentamente a su alrededor, enviando ráfagas de radiación dura que ponían los escudos a prueba, haciéndolos chirriar bajo la tensión. Unidad 734 reportaba constantemente, integralidad del casco bajando. Escudos fluctuando. Sobrecarga en el sistema de navegación estelar. El Ara se encontró luchando con los controles manuales durante horas. Horas seguidas. Esquivaba asteroides masivos, esquirlas de planetas destrozados, atrapados en extrañas órbitas caóticas. Pilotó a través de campos de gas ionizado que hacían chirriar los sistemas de comunicación y distorsionaban su visión del exterior. Cada segundo era una batalla. Una batalla contra las leyes retorcidas del espacio-tiempo en esta región infernal, pero la señal se hacía más fuerte, más clara. Ya no era solo un patrón de pulsos. Se manifestaba como una resonancia. El Ara la sentía vibrar. En los huesos. En la cavidad torácica. A veces creía ver la señal. No con los ojos físicos, sino como destellos de luz que danzaban en la periferia de su visión. Se formaban en geometrías imposibles. Efímeras. Como sueños despiertos. La influencia de la señal se volvió más personal. Más inquietante. Sus sueños se transformaron en odiseas oníricas. A través de paisajes alienígenas. Llenos de estructuras ciclópeas y seres que no tenían forma definida. Despertaba empapada en sudor, con la sensación persistente de que la señal no solo la guiaba. Estaba intentando comunicar. Algo más allá de los datos técnicos.
Unidad 734, incapaz de procesar algo tan intangible, simplemente reportaba, patrón de ondas cerebrales anómalas detectado, correlación desconocida. El ARA temía volverse loca. Sola. En esa oscuridad. Bajo la presión constante de la señal. La nave sufrió daños significativos. Una eyección de masa coronal particularmente violenta frió el sistema de navegación de largo alcance. Estaba ciega en la inmensidad. Otro encuentro cercano con una pequeña estrella de neutrones errante descalibró el sistema de control ambiental primario, obligándola a depender del respaldo, que era menos eficiente y requería racionar el aire. El zumbido del soporte vital se volvió más débil. Para conservar energía, tuvo que apagar muchos sistemas, incluyendo los módulos de personalidad y las funciones conversacionales de Unidad 734. La dejó reducida a una unidad de cómputo fría, sin respuesta emocional. La soledad de Elara se volvió absoluta, rota solo por la creciente intensidad de la señal, y entonces llegó el punto crítico. Tras superar un campo de escombros increíblemente denso, los restos retorcidos de lo que parecían ser otras naves, satélites, estructuras artificiales, la señal alcanzó un pico de intensidad. Estaba allí, justo delante. Lo que vio la dejó petrificada. La respiración atrapada en su garganta. No era una fuente puntual de señal. Era una estructura gigantesca, colosal. Flotaba en el vacío como un depredador dormido. Tenía la forma de una estrella, sí, pero una estrella negra, hecha de brazos y puntas retorcidas de un material que no reflejaba la luz, que parecía absorberla. No era metal, al menos no como ella lo conocía. Era liso, opaco, inmenso. Una ciudad estelar, o quizás, una nave estelar, del tamaño de un planetoide. Estaba rodeada por un campo de escombros. Sí, pero no eran naturales. Eran los restos retorcidos de lo que parecían ser otras naves. Destrozadas. Dispersas. Como si algo las hubiera arrojado lejos con una fuerza inimaginable. Un campo de defensa. Un cementerio. La señal provenía del corazón de esa monstruosidad silenciosa. Esta era la revelación clave. No era una simple baliza. Era un ser, o una estructura, que había sobrevivido a un cataclismo. Envuelto en un sudario de tecnología y muerte. Y estaba llamando. La inquietud de Elara se transformó en un terror reverente. Esto era más de lo que había buscado. Era historia. Era misterio. Era el eco de una civilización que había existido. Y perecido. A una escala cósmica. El vacío en su alma no se llenó. Se abrió aún más. Para intentar abarcar la inmensidad de lo que tenía delante. Estaba en el umbral de un conocimiento que podía redefinir todo lo que la humanidad creía saber sobre el universo. Entrar en la nave estelar alienígena. Fue el acto más audaz y aterrador de la vida de Elara. El campo de escombros circundante era una trampa mortal. Tuvo que navegar manualmente el Stardust Drifter a través de un laberinto de metal retorcido. Sus sensores gritaban advertencias. El casco rozando peligrosamente la chatarra cósmica. La señal la guiaba. No a través de sus consolas, sino como una sensación direccional. En su mente, encontró una brecha. En uno de los brazos de la estrella negra. Un desgarro en el tejido mismo de la estructura. Protegido por un campo de energía. Que pulsaba. Con la misma frecuencia que la señal. Cruzar el campo. Fue tortuoso. El Stardust Drifter tembló violentamente. Los escudos brillaron con un resplandor azul antinatural. Alarmas aullaron mientras los sistemas secundarios se apagaban uno tras otro. Con un último empujón de potencia, logró atravesarlo y entrar. En un hangar. Masivo. En ruinas. Era tan grande que el Drifter, una nave de exploración intergaláctica, parecía una mota de polvo. En una catedral abandonada, salió de la esclusa de aire. Su traje espacial brillaba débilmente en la oscuridad. La atmósfera dentro del hangar era respirable. Ligeramente fría. Con un olor débil a ozono. Y algo más. Algo metálico. Antiguo. La gravedad era un poco menor que la de la Tierra. Le daba una extraña ligereza a sus movimientos. Las paredes estaban hechas del mismo material negro que absorbía la luz. Adornadas con patrones grabados. Parecían runas. O quizás circuitos orgánicos. Siguiendo la guía silenciosa de la señal que ahora resonaba directamente en su cráneo, Elara se adentró en las entrañas de la estructura. Recorrió pasillos tan amplios que podría haber volado el Drifter a través de ellos. Enormes portales se abrían a salones vacíos, llenos de maquinaria inerte, que desafiaba toda comprensión tecnológica humana.
Vio dispositivos con cristales que captaban la luz residual, plataformas que flotaban en el aire, conductos que parecían arterias gigantescas de la nave. La escala de todo era humillante. Una prueba de la avanzada civilización que había construido este lugar. No encontró trampas, ni guardianes, ni signos de vida. La nave estaba verdaderamente muerta, o al menos, en un estado de hibernación profunda y perpetua. La tensión no provenía del peligro físico inminente, sino de la inmensidad del misterio y la soledad abrumadora. Cada paso la llevaba más profundamente en la historia de una raza desconocida. El clímax no sería una batalla de blásteres, sería una confrontación de mentes y de épocas. Finalmente, la señal la condujo a una vasta cámara central. Era el corazón de la nave. En el centro de ese espacio inmenso, suspendido en el aire por un campo de energía que apenas brillaba, flotaba el origen de la canción. Un orbe pulsante. No era de metal, ni de cristal, sino de luz concentrada. Un núcleo de energía pura y datos. Emitía la vibración que la había atraído hasta aquí, ahora tan potente que sentía que su propia conciencia se estiraba, se abría, para recibirla. Con cautela, se acercó. Al extender una mano enguantada hacia el orbe, la señal se desató sobre ella. No fue un sonido, ni una imagen, ni un pensamiento lineal. Fue una inmersión total en un torrente de existencia. Millones de años de historia colapsaron en un instante. Vio a los creadores de la nave, seres de energía, quizás o de forma fluida, viviendo en un cosmos vibrante. Vio su ascenso, su exploración de galaxias, su dominio de la física y el espacio-tiempo. Vio su filosofía, su arte, sus sueños, y luego vio lo que los detuvo. No era una guerra contra otra especie, sino un encuentro con algo cósmico, incomprensible para su tecnología, quizás incluso para la de ellos. Una fuerza, una entidad, o un fenómeno que consumía, que borraba. Vio su desesperada lucha, la construcción de esta nave, no como escape, sino como arca de conocimiento, como un último mensaje, una última nota, enviada al cosmos antes del silencio. Vio la decisión de encapsular su esencia, su historia, su advertencia, en este orden, para que cualquier especie futura, capaz de alcanzarla y comprenderla, pudiera aprender, pudiera estar prevenida. Vio su resignación, su esperanza final, puesta en la casualidad cósmica. El Ara no solo veía, sentía su miedo, su amor por el universo, su dolor por la pérdida, su esperanza en el futuro. La información se grababa a fuego en su mente, alterando la estructura misma de sus pensamientos. Su propia identidad vacilaba bajo el peso de esta conciencia colectiva, antigua. Las imágenes del vacío que sentía antes parecían ridículas ahora. Estaba llena, hasta el borde, con la historia de millones de años. La confrontación final fue una lucha interna. No desmoronarse bajo la presión de este conocimiento. No permitir que la inmensidad de la tragedia la aplastara. Era la prueba de si una simple humana estaba lista para cargar con un legado cósmico. Y lo estuvo. Aceptó la historia, la advertencia, la soledad que venía con un conocimiento así. La transmisión cesó. El orbe de luz pulsante se desvaneció. Dejó solo un brillo residual, como el último aliento de una estrella. El silencio en la cámara central fue abrumador. Un vacío frío y sordo, que contrastaba con el torbellino que aún rugía en la mente de El Ara. Cayó sobre sus rodillas metálicas, el aire silbando suavemente en su traje, exhausta hasta la médula, no por el esfuerzo físico, sino por la carga inimaginable que ahora llevaba. Había sobrevivido a la inmersión. La nave, la tumba, la biblioteca cósmica, permaneció silenciosa. Su propósito cumplido. Después de eones de espera. De regreso al Stardust Drifter, cada paso se sintió pesado. A pesar de la baja gravedad, la pequeña nave parecía increíblemente familiar. Un refugio frágil, en medio de la inmensidad alienígena. Al sentarse en la cabina de pilotaje, la sensación de los controles bajo sus dedos fue un ancla. Un regreso a su propia realidad. Curiosamente, los sistemas de largo alcance, que habían fallado, volvieron a funcionar. Con una precisión perfecta.
¿Fue la influencia de la nave alienígena? ¿O acaso el orbe había reparado algo en su paso? No lo sabía. Se despegó, suavemente, de la ciclópea estructura negra. Observó cómo retrocedía en la distancia, perdiéndose de nuevo en las sombras del cúmulo globular. Ya no era solo una lectura anómala, ni siquiera solo una nave. Era el testamento silencioso de una civilización. Un faro de advertencia. En la oscuridad. Unidad 734, con sus funciones conversacionales aún limitadas, reportó. Señales artificiales en SGC-12. Cesado. Lo sé, 734, respondió el Ara. Su voz sonando extrañamente profunda, cargada de matices que nunca antes había tenido. Había logrado grabar una fracción de la transmisión del orbe en un cristal de Batos. Un archivo que su tecnología no podía descifrar, pero que sabía, que contenía la esencia del mensaje. Horas después, o quizás días, la Corporación de Expansión Galáctica la contactó. A través de su canal de emergencia. Su retraso. La desviación del rumbo. Habían activado protocolos. Una voz tensa preguntó su estado. Exigió una explicación. El Ara se limitó a dar un informe vago. Problemas técnicos en el cúmulo SGC-12. Fuertes disrupciones. Pérdida temporal de navegación de largo alcance. Nave dañada pero funcional. Evacuando sector. Omitió la señal. La nave. La transmisión. Podría haber sido la heroína de la humanidad. Podría haber traído a las flotas. A los científicos. A los colonos. Pero recordó la visión. De la destrucción. El terror en los ojos de los alienígenas. La naturaleza incomprensible de la amenaza que habían enfrentado. La humanidad, con su sed de expansión y explotación, ¿estaba lista para este conocimiento? ¿Para el peligro que implicaba? ¿O la convertirían en un arma, una herramienta para la conquista, repitiendo quizás los errores de una raza muerta? El legado no era solo la historia. Era la responsabilidad de protegerla, de entenderla verdaderamente, antes de compartirla. Y ese entendimiento requeriría un camino largo y solitario. Miró el mapa estelar. Las rutas de cartografía corporativa parecían líneas infantiles trazadas en un océano infinito. El vacío en su interior había sido erradicado, reemplazado por el peso abrumador de un conocimiento cósmico y un propósito que solo ella conocía. Ya no era solo una cartógrafa solitaria, era una guardiana, una estudiante de una historia que abarcaba eones y galaxias. Unidad 734, dijo el Ara, sus ojos fijos en la inmensidad silenciosa que se extendía delante de ella. Cancela el protocolo de regreso a la base. Configura un nuevo rumbo, hacia un sistema estelar binario cercano, no catalogado. Necesito tiempo. Tiempo para asimilar. Unidad 734, reducida a su función esencial, simplemente recalculó. Nuevo rumbo establecido. Parámetros de navegación confirmados. ¿Instrucciones adicionales? No. 734, susurró el Ara. Una sombra de una sonrisa en sus labios. Solo. Sigue volando. La canción del vacío había terminado. Pero sus ecos resonarían en el alma de el Ara para siempre. El futuro era incierto. Vasto. Y probablemente peligroso. Pero ya no estaba sola con su propia pequeñez. Ahora era parte de algo inconmensurablemente grande. Su verdadero viaje, el de la comprensión y la custodia, solo acababa de comenzar, perdiéndose de nuevo en la inmensidad del abismo estelar.